Introducción. Sexta señal en el Evangelio de Juan. Jesús sana a un hombre ciego. Jesús sanó al hombre ciego que mendigaba al lado del camino al final de la fiesta de tabernáculo, cuando Jesús había anunciado: yo soy la luz del mundo. Esta señal se dio para ilustrar esa misma verdad. Esta narración de la presencia de Jesús en esta fiesta de tabernáculos es de mucha importancia para Juan, pues abarca los capítulos 7, 8 y 9 del Evangelio. Como ya vimos, la fiesta de tabernáculos se hacía para celebrar y recordar los 40 años de peregrinación en el desierto y cómo Dios sustentó a su pueblo hasta su llegada a la tierra prometida. Además de eso, de maneras muy especiales y participativas, estos hitos de la historia de Israel eran celebrados en las ceremonias que se realizaban durante tabernáculo. Primero, la vida en tienda. Segundo, la ceremonia del agua. Y tercero, la ceremonia de la luz. Esta tercera ceremonia importante de la fiesta de tabernáculos tenía que ver con conmemorar la luz que dio Dios a Israel en el desierto por medio de la columna de fuego que los iluminaba y calentaba durante las heladas noches a la intemperie. En el prólogo, capítulo 1 de Juan, describe al Verbo como la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Jesús sanó al hombre ciego no solamente para bendecir a ese hombre, sino para demostrar la realidad de quienes andan en luz y quienes andan en tinieblas. Sin embargo, la señal de este milagro es que Jesús es el Hijo de Dios, y creer en Él es estar en la luz, es perder la ceguera de las tinieblas para poder ver a Dios. Sin duda, esta narración brindó un consuelo y ánimo tremendo a los cristianos judíos de Asia, que también fueron expulsados de sus comunidades judías por causa de su fe en Jesucristo. Dios te use, líder. Amén. Gracias, hermano y profesor Darwin. Que el Señor le siga bendiciendo. Buenas tardes a los amigos, los líderes, los hermanos que nos están escuchando. Nuestro tema de hoy, como nuestro hermano Darwin acaba de decir, es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias, libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, primeramente, Señor, gracias por este momento, gracias por este día. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es como espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, hasta nuestras coyunturas, Padre Santo. Que esta enseñanza que nos quieres traer hoy, Señor, en esta tarde, dé el fruto a su tiempo, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, a través de tu palabra. Que tu mensaje, Señor, pueda llegar a cada corazón, Señor,
que tú puedas ser la luz de aquellos que tienen algo de tiniebla, Padre Santo. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra, de enseñar un poco acerca de lo que tú eres, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Toda honra, toda gloria y toda alabanza es para ti, Señor. Amén. La historia narra uno de los milagros del Señor de los que Juan el apóstol nos ha dejado constancia. Es un milagro que no encontramos en los otros evangelios y que es narrado aquí con mucho detalle. Su propósito sigue siendo el mismo, como lo vemos en el capítulo 20 del libro de Juan, verso 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a ver diferentes puntos de esta historia. Versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y yendo un poquito en el contexto, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, el Señor había afirmado que Él era la luz del mundo. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló y diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto nos sirve de ilustración o de referencia de lo que Jesús está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. La historia nos narra que le da la vista a un ciego de nacimiento. Juan el apóstol no especifica o no da detalles estrictamente concretos de cómo sucedió todo esto, pero con total seguridad y tranquilidad nos dice que el Señor se detuvo cuando vio al ciego que estaba mendigando. El Señor nuevamente había encontrado una nueva ocasión para mostrar su misericordia y su poder. Esto nos revela que Jesús siempre está allí, esperando por aquellas personas que necesitan de Él, o que los está observando, está esperando acercarse a ellos. El Señor se comportó nuevamente como el buen samaritano que se detuvo y atendió a su prójimo necesitado. Esto lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. En cuanto al ciego, podemos intuir o deducir que era una persona bien conocida, porque seguramente se la pasaba muy cerca del templo, además de que llamaba la atención por su condición. Y era un ciego de nacimiento, llevaba mucho tiempo en esa situación. Este hombre inspiraba compasión, haciendo notar su triste situación. Nadie había podido cambiar la triste condición en la que había nacido. Este hombre ciego de alguna forma se asemeja al hombre natural que nace y vive en tinieblas, hasta que Cristo ilumina su espíritu. Amén. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor hizo un milagro doble en este hombre, porque además de dar la vista física, también le dio la vista espiritual, como una demostración más de que Él es realmente la luz del mundo. Lo que Jesús, nuestro Señor, hizo por aquel ciego, nadie más lo podía hacer, ni siquiera la misma religión. Amigo, líder, hermano que me escuchas, todo lo que coloquemos en las manos del Señor, Él lo multiplica. El Señor está viéndote, Él conoce tu situación. Probablemente no estés pasando por un buen momento, probablemente te falte algo. Él quiere atenderte, Él te dará lo que necesitas. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos también vieron al ciego, pero esta situación en sus mentes eran diferentes a lo que veía el Señor. Quizá ellos lo vieron todo desde el punto de vista físico. El Señor veía tanto lo físico como lo espiritual. Ellos hicieron una pregunta, no sabemos a ciencia cierta si era incómoda para el Señor, pero sí lejos de aliviar la situación de este pobre hombre ciego. Y probablemente al hablar tan cerca de él le crearía una mayor frustración, ya que daban a entender que de alguna manera se merecía lo que le estaba ocurriendo, consecuencia de algún pecado. Para los discípulos, detrás de toda aflicción o todo lo que había detrás de esta aflicción o este defecto físico estaba relacionado con el pecado.
porque normalmente el que tenía esta condición era pecador. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por el origen de las enfermedades y por qué Dios permite el sufrimiento humano? Probablemente nos haya pasado como a los discípulos de Jesús y hemos juzgado a alguien por su condición y hasta hemos contendido con Dios por eso. La Biblia nos enseña que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son la consecuencia del pecado. Todos estos males comenzaron a estar presentes en este mundo solo después de que Adán y Eva pecaran. También es verdad que en muchas ocasiones hay una relación directa entre el pecado de una persona y su enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene el vicio de fumar, no sería extraño que con el tiempo llegue a tener un cáncer de pulmón. Sin embargo, en el caso de este ciego de nacimiento no era así. Pero los discípulos intentaban establecer una relación directa entre su enfermedad y algún grave pecado cometido con anterioridad. Los discípulos veían la parte física. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Las enfermedades son la consecuencia de la caída del hombre, y todos los hombres estamos expuestos a ellas porque todos somos pecadores. Nuestro Señor sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado, y esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y su misericordia. Como el mismo Señor decía, las obras de Dios se estaban manifestando en aquel hombre. Jesús iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer a favor del hombre, y no solo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. Dios, en su providencia, en su soberanía, puede usar lo que a todas luces puede parecer una desgracia para traer gloria a su nombre. Amigo, líder, hermano, si estás padeciendo de algo, el Señor te puede sanar. Si estás pasando por algo, acude a Él, que Él te ayudará. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo es para que las obras y la gloria de Dios se manifiesten en tu vida. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El Señor, en su omnisciencia y sabiduría, sabía que su ministerio en la tierra no iba a durar mucho, y era consciente de que el tiempo era corto, y no desaprovechó ninguna oportunidad para hacer las obras de misericordia que su Padre le había dado para hacer. Esta situación le iba a permitir enseñar una importante lección a sus discípulos sobre las oportunidades de servicio y la urgencia del trabajo que Dios le había enviado a cumplir. Nosotros, como cristianos, también debemos seguir su ejemplo y asegurarnos de utilizar bien nuestra vida para la gloria de Dios, en tanto que el día dura. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor describe que Él es la luz del mundo, ya lo vimos en el capítulo 8, y su obra consiste en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre, para que conozcan a Dios. Uno de los resultados de la caída del hombre es el estado de tinieblas y ceguera en el que se encuentra el hombre natural, y que hace imprescindible la labor de Cristo como luz. El Señor no solo nos dice que es la luz, sino que es la luz del mundo, es decir, su alcance es universal, no solo para ciertas personas, su alcance es para todos, porque esta ceguera espiritual es un problema de toda la humanidad. A causa del pecado y de todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestras mentes, la humanidad camina ambulantemente, viviendo de manera errada. Amigo Radio Escucha, el Señor quiere quitar tu ceguera y que tú puedas ver las maravillosas cosas que Él tiene reservadas para ti. Vimos en la primera parte del tema la identidad de la misión de Cristo en la tierra o en el mundo. La segunda parte tiene que ver con el milagro de sanidad en sí, el milagro de sanidad de un ciego de nacimiento. Vamos al versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vemos cómo la iniciativa surgió o pasó una vez más en el corazón del Señor, como en el caso del paralítico del estanque de Betesda, en Juan 5. Y espiritualmente hablando, así es siempre. Dios es el que da el primer paso para buscarnos y salvarnos. Curiosamente, cada vez que surge la oportunidad para hacer algo, algún bien, inmediatamente aparecen también infinidad de objeciones.
Pero el Señor no iba a ceder a ninguna presión humana. Él es la luz del mundo y tenía que alumbrar la vista de aquel ciego. Es interesante que veamos el método empleado para sanar al ciego. El ciego estaba ante el Señor Todopoderoso, el que simplemente podía sanar con decir algo. Tenía toda la autoridad para hacerlo. Sin embargo, en algunas ocasiones vemos cómo el Señor usa métodos que llaman la atención, no solo del enfermo, sino también de todos nosotros. Dios en su soberanía siempre usa los medios que considera adecuados para cada situación. Por ejemplo, Él no contesta siempre a nuestras oraciones de la misma forma, ni tampoco como contesta a otros. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Lucas 19:40, donde el propio Señor dice que hasta las piedras pueden hablar. En Eclesiastés 11:5 dice que los caminos del Señor son misteriosos. Seguramente a los que estaban viendo al Señor usar su saliva para hacer lodo y untarlo en los ojos del ciego, les habrá causado cierta repugnancia. Podemos pensar que la elección del lodo para restaurar la vista del ciego puede tener alguna relación con la formación original del hombre a partir del polvo de la tierra, cuando Dios nos formó en el origen. En ese caso, el Señor estaría restaurando o regenerando su obra. Probablemente el lodo o la tierra carecían de todo poder curativo intrínseco, es decir, por sí solos. Donde radicaba el poder era en la palabra del Señor y en la obediencia a ella. Esta es la verdadera fe, cuando confiamos en lo que Dios ha dicho y actuamos en consecuencia, sin dudar. Líder, amigo, Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros y va a actuar de acuerdo con ese plan, usando los medios más convenientes en cada caso. Su poder y su amor no tienen límites y por eso nunca dejará de sorprendernos. Solo confía en Él. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El agua del estanque de Siloé también carecía del poder curativo que pudiéramos imaginar que tendría el agua. Pero el Señor probó la fe y obediencia del ciego. Vimos algo similar en la historia de Naamán, al que el profeta Eliseo había mandado lavarse 7 veces en el Jordán si quería ser libre de su lepra. Esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 14. La obediencia y la fe de este hombre dieron su fruto y recobró la vista inmediatamente. Recordemos que había sido ciego desde su nacimiento y lo que ahora estaba descubriendo era un mundo completamente nuevo, algo que no conocía. Amigo, algo similar ocurre con todo aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa persona también llega a conocer una nueva vida espiritual que antes desconocía. Empieza a vivir cosas nuevas. El Señor empieza a hacer cosas nuevas en su vida. Tercera parte de la enseñanza: las primeras reacciones e interrogatorio de los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Eso lo vemos en los versículos del 8 al 9. Los primeros en aparecer luego del milagro fueron los vecinos del ciego, seguramente porque aquel hombre había ido rápidamente a su casa para comunicar a sus padres, o se los había conseguido en el camino, o vieron algo extraño en él cuando regresó. Al principio los vecinos tuvieron algunos problemas para reconocerle, quedaron confundidos, al igual que este ciego que estaba descubriendo cosas nuevas. Aunque rápidamente el que había sido ciego puso punto final a la discusión cuando se identificó como aquel que ellos conocían como el que se sentaba a mendigar. Sin duda alguna había curiosidad entre los vecinos ante lo que a todas luces parecía un hecho extraordinario. Y como era de esperarse, una vez que el hombre se identificó, comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas sobre cómo había sucedido todo aquello, sobre cómo aconteció este milagro. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Líder, hermano, cuando aceptas al Señor y empiezas esta nueva vida en Él, muchos verán cambios en tu vida, muchos te verán diferente. Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El que era ciego ahora hace una confesión de los hechos tal cual como habían sucedido, aunque lo que más le interesaba era dar crédito de su curación a aquel que le había sanado y que en aquel momento era muy poco conocido, aquel hombre que se llama Jesús. Este hombre sentía gratitud por aquel que lo había sanado. Parece que el entusiasmo con el que este hombre hablaba de Jesús llevó a sus vecinos a interesarse por el Señor.
Lo vemos en el versículo 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El Señor, justo después de que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, se marchó y no se habían vuelto a encontrar. Aquel hombre había recibido la vista física, pero evidentemente todavía no conocía a Jesús, no conocía a su sanador, no conocía a su salvador. Amigos, hoy en día hay personas que dicen que han recibido milagros de parte de Dios, de parte del Señor, pero lamentablemente no le conocen o no le han visto, como era el caso de este ciego hasta ese momento. Pero Dios desea que le conozcamos y heredemos todas sus promesas, especialmente la vida eterna. Vemos en los versículos desde el 13 al 34 que este hombre que era ciego fue interrogado por los fariseos, incluso hasta le injuriaron, le acusaron de blasfemia. Y al final de este texto, entre los versículos 33 al 34 del mismo capítulo 9 del libro de Juan, dice que tuvieron que expulsarle de la sinagoga. Lo vamos a leer desde el versículo 35 al 41. Dice de la siguiente forma: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El que había estado ciego al fin conoce a su sanador, a su salvador, le adora, le agradece. El propósito de nuestro Señor al venir al mundo era el de dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos y anhelaban ver la verdad. Pero una consecuencia inevitable de su manifestación como la luz del mundo era que ponía en evidencia las tinieblas de los que espiritualmente eran ciegos. Esto es lo que ocurre cuando se predica el Evangelio. La palabra de Dios tiene un doble efecto, porque a los que admiten que no ven, les sirve para recibir la vista, mientras que los que insisten en que ven perfectamente sin necesidad del Señor Jesús, confirman su ceguera. La luz solo puede iluminar a los que admiten su ceguera y desean ser iluminados. Versículo 41 dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos no hubieran sido tan duros, pudieran haber admitido que eran ciegos y que necesitaban un Salvador, y en ese momento habrían recibido la luz del Señor y el perdón de sus pecados. Pero tenían mucho orgullo y esto les llevaba a decir que no necesitaban nada. La solución que el Señor les estaba dando era que reconocieran que estaban ciegos y que necesitaban ayuda. Por eso les dice: si fuerais ciegos, en ese caso el Señor les habría dado luz y perdón de sus pecados. El Señor les confirma su condición con esta declaración o con esta frase: vuestro pecado permanece. Amigo, no seas como aquellos que no se arrepienten, que no admiten que depende del Señor, que creen que tienen la capacidad suficiente para hacerlo todo con sus fuerzas. Sus pecados permanecen sobre ellos. Llega al Señor. El Señor está tocando tu puerta. Abre para que Él pueda cenar contigo, para que Él te pueda dar luz, para que Él pueda iluminar tu vida, para que Él pueda sanarte, para que Él pueda salvarte. Lo que te ofrece Él es mejor que lo que te ofrece el mundo. Permite que Él perdone tus pecados, que Él te permita ver todas esas maravillosas cosas que ha diseñado para ti. Conclusión. Sexta señal: Jesús sana al hombre ciego. Adelante, Ibrahim. Dios te use. Gracias, hermano Darwin, por la invitación a este extraordinario programa. De verdad que le felicito por esta iniciativa de ministrar la palabra del Señor a través de este medio. También quiero enviarle un caluroso abrazo y un saludo cordial a todas esas personas que sintonizan el dial para escuchar este mensaje. Y bueno, ya para finalizar lo que es esta sexta señal, ¿verdad? Como conclusión,
Podemos decir que Jesucristo no solamente mostró su poder sanador, sino también demostró que verdaderamente Él era la persona que Dios había enviado para salvar al pueblo de Israel. Como le dijo mi esposo, en ese momento había una situación bastante difícil porque estaban alrededor de él los judíos, que para ese entonces lo juzgaban y lo desacreditaban, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, estas personas de las diferentes religiones que para ese momento se movían en ese pueblo. Y como sabemos, los judíos no querían entender que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios, la persona que Él había enviado. Y Jesús, sabiendo esto, se valió quizás de un medio que para nosotros puede ser inusual, como lo es tomar barro, esculpirlo, untar los ojos de una persona ciega y enviarlo a que se lave los ojos y automáticamente esta recobrara la vista. Yo cuando oraba al Señor, cuando preparaba el tema, le decía, yo preguntaba, pues, Dios, pero ¿por qué Jesús no colocó las manos en los ojos del ciego y ya? ¿Sabes? Jesús mostró que así como Dios en una oportunidad tomó barro y formó al hombre, así el Hijo de Dios tomó barro, untó a esta persona y hubo una restauración en ella. Porque cabe destacar, sí, esta persona fue sana de su ceguera física, pero también fue sana de su ceguera espiritual. Dice que automáticamente cuando él abrió sus ojos vio la luz. Amén. Y algo también que me llama poderosamente la atención, y me voy a ir un poco al inicio, voy a retroceder pues al inicio del pasaje, es cuando los discípulos de Jesús le preguntan el porqué de la ceguera de esta persona, si era porque sus padres habían pecado, si era porque ésta había pecado, y Jesús le dice que no, ni lo uno ni lo otro, ni fue que sus padres pecaron, ni fue que esta persona pecó, sino que nació así para que todos vieran el poder de Dios en él. Gloria al Señor, gloria a Dios. De verdad que a mí esto me ministró, porque así como nosotros pasamos por situaciones adversas, ¿verdad? Dios las permite para que el poder de Dios se vea glorificado en esa situación. Y ya para concluir, para finalizar, y este es mi mensaje, es para todas esas personas que ahora nos escuchan y están pasando por una situación difícil. Quizás no estén ciegos físicamente, pero sí tienen una situación difícil en sus vidas, ¿verdad? Puede ser una enfermedad, puede ser problemas financieros, problemas con sus hijos, problemas familiares. No sé cuál sea la situación. Quiero decirte que Dios quiere glorificarse en esa situación. Así como este ciego de nacimiento recobró la vista y volvió a ver la luz, así Dios quiere que tú veas la luz y seas restaurado. No sé si tú que nos escuchan ya tienes un conocimiento de la palabra. Mantente firme en la promesa del Señor. Dios es fiel. Pero si tú no conoces de Dios, si por primera vez nos estás escuchando, yo te invito allí donde tú estás a levantar tus manos. Yo hoy quiero orar por todas esas personas que están pasando por situación difícil, que tienen problemas, que tienen situaciones adversas. Dios quiere glorificarse en eso. Dios, dale la oportunidad, Señor. Padre Celestial, en este momento te damos toda adoración, Padre, toda la gloria, Señor. Yo te pido de una manera muy especial por todas esas personas que tienen alguna afrenta, Señor, alguna situación difícil. Mira el que está enfermo. Yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad a su vida, Padre, de una manera poderosa. Así, Señor, como tú sanaste al ciego de su condición de nacimiento, yo te pido, Señor, que tú seas sanando a cada persona que nos está escuchando. Mira que está en oscuridad, que ellos puedan recobrar la vista. Trae luz, Señor, a su vida. Mira que tiene problemas financieros, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú proveyendo, Señor. Mira a todo el que tiene una situación difícil, Señor, y hoy nos está escuchando. Glorifícate, así como lo hiciste con el ciego. Restaura su vida. Te pido, Señor, por el hermano
hermano Darwin, ministra su vida cada día, Señor. Mire cada proyecto que él tiene. Ayúdale, pon los recursos, las personas, las conexiones divinas, Señor, para que él logre el objetivo, Padre. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Amén.